ayudando Sí. o negociando o discutiendo. Y el escándalo de lo que pasó en Chubut, ¿no? Sí, totalmente. 9 son los detenidos, ya 9, me confirmaban sí. recién. 9 detenidos y yo creo que en hora del mediodía te va a agarrar a vos, Maxi, va a haber más allanamientos. Sí, y sobre todo también más detenidos porque los tienen identificados mediante cámaras. Se están buscando, es toda gente de la zona del Lago Puelo, no, Sí. no es que gente muy outsider de la zona y que evidentemente acá se Incluso puso en menores. riesgo. Y menores. Hay menores. Y que se puso en riesgo la seguridad presidencial. Sí, no, parecía algo bastante, por eso vamos a hablar ahí con el ministro de Seguridad de Chubut, a ver si nos puede atender, pero claramente no parecía algo muy hecho de inteligencia, ¿no? Algo bastante espontáneo y aún así no lo pudieron prever. Maxi, nos quedamos, como siempre, como cada mediodía, Veremos. viéndote. Mañana a las 10 de la mañana nos reencontramos aquí en Equipo Noticias. Nos vemos. Gracias Mariana, gracias Facundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, la tarde de A24. Chequemos que tengamos el retorno con el control en este momento, así vamos ordenando un poquito el inicio del programa. Vamos a hablar en un ratito de lo que está pasando, bueno, muchas definiciones económicas en el día de hoy, ahora vamos a contar. También, obviamente, vamos a hablar de qué le está sucediendo al presidente Alberto Fernández, que no solamente hace una semana está en esta situación insólita, que está dudando respecto al reemplazo de Lozardo, ministra de Justicia ya saliente, pero todavía sin reemplazante, sino lo que ocurrió el fin de semana con los piedrazos y la protesta en Chubut, que arriesgó incluso la seguridad personal del presidente, si no hay un poco de desconcierto respecto a lo que está sucediendo con el presidente. Vamos a hablar del tema vacunas, también lo que está sucediendo con el tema vacunas, cómo vienen los datos. Vamos a hablar también del libro de Mauricio Macri, que vuelve a agitar la grieta. Dijo Macri que la expresidenta no está bien. Así que tenemos muchos temas en agenda. Pero quiero arrancar, a ver si podemos chequear un poquito el retorno, si desde el... ahí te escucho, ahí escucho bien, entonces, no, porque tenemos la posibilidad, creo que va a hablar el presidente y quería saber que estamos un poquito con posibilidades y también tenemos una nota que me parece muy interesante para hacer cómo se está vacunando en la ciudad de Buenos Aires, a ver si podemos también hacer esa nota, mientras ingresan Damián Glans, Carlos González Prieto y Claudio Slotnick para poder ir ordenando un poco la información que tenemos en el día de hoy. Arranco con esto, que va a ser muy cortito, pero me parece que es contundente en términos de la discusión que hay dentro del gabinete en este momento. Por ahí se pierde de vista lo que pasa en términos económicos en medio de toda esta convulsión política que hay y ya plena campaña electoral. Pero atención que la inflación, lo que estamos viendo con los números de inflación, ponen en jaque el plan del dólar electoral. Y sin duda esa es la mayor amenaza que tiene hoy el gobierno de cara a las elecciones, la amenaza de los precios corriendo a un nivel muy elevado, una aceleración inflacionaria importante, pese a que Argentina no devaluó, es decir, que el gobierno mantuvo el control del tipo de cambio oficial aún en octubre del año pasado, cuando se disparó el dólar blue a casi 200 pesos, 195 pesos, no se devaluó, es decir, no se disparó el tipo de cambio oficial, que es con lo que se atan la mayoría de los precios en la economía. Pese a eso, tenemos niveles inflacionarios en los últimos meses, como si la Argentina hubiese devaluado su tipo de cambio oficial. Hay un informe muy interesante que hizo el economista Amílcar Collante que muestra justamente cómo el gobierno logró contener el tipo de cambio oficial, aplacar las expectativas inflacionarias, las expectativas de devaluación, pero aún así no logró frenar una aceleración inflacionaria muy importante. Va a ser medio difícil, digamos, que pueda leer este gráfico así. No tenemos el original que envié porque no lo puedo leer así. La verdad que no se ve nada, digamos. No se entiende nada, no se ven los datos acá de las fechas, es muy difícil. Bueno, vamos a ir con Diego Santilli y después voy a terminar de explicar esto porque así es muy difícil hacerlo. Está Diego Santilli, está Leo hoy con él, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mucha expectativa, ¿qué está pasando con la vacunación
en la ciudad de Buenos Aires y si hay vacunas o no para seguir vacunando en los próximos días. Ahora va a ser un informe de Damián Glanz con el stock de vacunas que hay, cuántos días quedan para seguir vacunando al ritmo que se logró en los últimos días. Santini, gracias por atendernos, un gusto como siempre. Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué está pasando con la vacunación? A ver si ordenamos un poco, porque no está claro, digamos, si van a empezar a vacunarse los mayores de 70, si cuánto falta para completar los mayores de 80, qué pasa con los docentes, si están vacunando a menores de 60 con enfermedades concomitantes con el COVID que pueden agravar su cuadro. ¿Cuál es el panorama de lo que está sucediendo con la vacunación en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, de las 260.000 vacunas que recibió la ciudad de Buenos Aires, ya hemos colocado 240.000 vacunas, 193.000 de la primera dosis y 47.000 de la segunda dosis. Eso es lo que hemos vacunado hoy, es decir, todo lo que estamos vacunando, tenemos un ritmo fuerte de vacunación. Vamos a completar las 20.000 dosis en esta semana y ya a la espera de que nos llegue otra cantidad de vacunas importantes para poder seguir avanzando. Y como ustedes estaban planteando, estamos en un altísimo porcentaje, ya en la recta final, diría pocos casos quedan de trabajadores de la salud, con los que ya están confirmados, empadronados y confirmados. Estamos avanzando con los mayores de 80, esperando a que nos lleguen las vacunas que nos tienen que llegar, y con docentes también aplicando las vacunas que eran para menores de 60. Y obviamente está el debate de lo que vos planteás. Planteás qué hacemos con las personas que tienen morbilidad y son menores de 60 años. Entonces todo ese debate lo vamos a seguir planteando en el seno del trabajo de la Comité de Salud que tenemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, definiendo a ver qué vacuna nos llega y en qué calidad, porque si te llega para menores de 60, seguiremos avanzando con docentes y ver si podemos entrar con las personas con morbilidad, que son menores de 60 años, y lo ideal sería que lleguen para poder terminar de vacunar a los mayores de 80 años y poder empezar con mayores de 70 años. Pero esto estamos a la espera de la confirmación de las vacunas que vengan por parte del Gobierno Nacional. Ahora le quiero hacer una pregunta respecto a lo que estuvieron vacunando mayores de 80 años, que vacunaron con la Sputnik y con la de AstraZeneca en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cuánto faltan mayores de 80 años de ser vacunados en la ciudad de Buenos Aires? Unas 49.000 vacunas. Nos están faltando 49.000 vacunas para completar la primera dosis, me refiero, ¿no? Después va a haber que completar todas las 197.000 personas vacunadas de las que no tuvieron segunda dosis. Claro, sí, no, son casi 50.000 vacunas, 50.000 mayores de 80 años, todavía falta bastante para completar eso. ¿Y después recién se podría abrir los turnos para los mayores de 70? Así es, depende del contingente de vacunas que venga ahora o de la cantidad de vacunas que venga ahora, podemos estar pensando en mayores de 70 o si es para menores de 60 años, ver si podemos avanzar terminar con docentes y avanzar con personas con movilidad. Son discusiones que tenemos que resolverlo en el Comité de Salud de la ciudad. ¿Y hasta cuándo tienen turnos? O sea, por lo que entiendo, por ahora tienen turnos pendientes para vacunar de mayores de 80. Empezaron algunos docentes con la vacuna china de menores de 60, pero ¿hasta cuándo tienen stock de vacunas para que los turnos que asignaron más o menos se completen? Y después, ¿cuándo necesitarían vacunas para poder dar nuevos turnos? Esta semana terminamos los turnos que tenemos y el objetivo es, si llega rápidamente la vacuna, ya empezar a vacunar. Recordemos, cuando llega al país, 48 horas después, 72 horas después, llegan las vacunas al gobierno de la ciudad y hay que empezar a vacunar lo más rápido posible y poder abrir otro empadronamiento más. Ese sería el objetivo que tenemos trazado. Bueno, ¿qué le dijeron del gobierno nacional? De que efectivamente va a haber disponibilidad de la vacuna Sputnik o AstraZeneca para terminar de vacunar a los mayores de 80 y empezar con los mayores de 70 a partir de la semana próxima. Lo que sabemos es que estaría llegando vacunas de China. Esas son las vacunas que estarían llegando y a medida que lleguen vamos a ver si son aplicables a menores de 60 o a mayores de 60. Pero lo que tenemos por ahora son menores de 60. Por ahora son menores de 60 y por ahora estaría llegando la vacuna china. Esperemos, estamos obviamente ansiosos de tener lo más rápido posible la vacuna porque nosotros podemos vacunar, estamos preparados para vacunar 25.000 personas por día
y estamos preparados para vacunar 1.200.000 personas en 45 días. Así que eso es lo que estamos buscando, poder llegar a la plenitud de la vacunación, pero depende de la cantidad de vacunas que lleguen. Ahora, ¿y cuánto están vacunando? ¿Están preparados para vacunar 25.000 por día? ¿Pero cuánto están vacunando? Porque todavía queda el registro de lo que pasó al inicio de la semana pasada con el escándalo de los abuelos haciendo fila en la puerta de Luna Park. Fíjese, tuvimos 240.000 personas vacunadas y tuvimos un problema el martes con 4.000 casos que se iban a vacunar, que rápidamente se subsanó, y el miércoles anduvo bien, como anduvieron bien todos los otros días anteriores al martes. Tuvimos un problema en Luna Park y algo en San Lorenzo, pero ya fue corregido, se ampliaron por 3 los lugares y verdaderamente todos los días viene funcionando. Yo todos los días recorro un lugar de vacunación y ha andado bien. Tenemos que seguir en ese camino. El objetivo es lograr vacunar 25.000 personas por día si tuviéramos vacunas. Digo, quiero ser claro, la semana pasada tuvimos un día de 15.800 casos vacunados y anduvo muy bien. Tenemos que poder tener nuestra máxima capacidad de vacunación con la cantidad de vacunas que podamos tener. Diego Santilli, gracias, muy amable. Después vamos a seguir con este tema de la vacunación. Ahí estaba Leo Godoy con Diego Santilli. Bueno, ¿qué le pasa al presidente Alberto Fernández? Algunos dicen que está agobiado. Él dijo que estaba agobiada su ministra de Justicia. Parece que está agobiado el presidente, que está dudando a ver con quién reemplaza a Lozardo. Y lo que le pasó en Chubut el fin de semana. Está hablando el presidente, a ver si está agobiado. La pandemia. Y este lugar sirvió para alojar a gente que debía aislarse por el riesgo de contagiar a otros. Y durante todo un año sirvió para eso. Y bien que sirvió. Y lo mucho que ayudó. Y hoy ya está puesta en marcha para que nuestros docentes se capaciten mejor y tengan mejores instalaciones. Y acá, según me contaba Susana, van a estudiar alrededor de 1.000 personas en distintos turnos. 1.300, ¿era así? Algo así, en distintos turnos. Y eso me parece que es un gran avance, es un gran avance. También es un gran avance que estemos celebrando hoy que tengamos 1.000 obras en marcha a lo largo de todo el país. Porque la verdad es que la Argentina necesita de esa infraestructura para poder crecer. Todos la necesitan. La Argentina ha quedado muy postergada. Estaba haciendo cuentas recién mientras Axel hablaba. Estas obras, estas 1.000 obras cuestan 560.000 millones de pesos, que si no me equivoco es algo así como 6.000 y pico de millones de dólares. ¿Hago bien la cuenta? Algo así. Bueno, el año que viene deberíamos pagarle al Fondo Monetario 18.000 millones de dólares. Es decir, 3 veces lo que hemos invertido en estas 1.000 obras que le están cambiando la vida a todos los argentinos. Y el año siguiente no 18.000, 19.000 millones de dólares. Este año debimos pagarles a los acreedores privados 7.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente casi a todo lo que estamos invirtiendo en estas 1.000 obras para que todos los argentinos se desarrollen. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente. Y nosotros elegimos el camino de discutir y pelear con los acreedores y darle seguridad y futuro a cada uno y a cada una de los argentinos y las argentinas. Y se los digo en números, para que todos tomen noción de lo que estamos hablando. Para que todos tomen noción de cuánto nos posterga la deuda en la que nos han metido. ¿Cuánto nos posterga? Ahora todos están ansiosos porque arreglemos. Yo también estoy ansioso por arreglar. Lo que no voy a hacer es arreglar a costa de los argentinos. A costa de los argentinos hicieron ellos lo que hicieron. Yo no lo voy a hacer. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones. Las digo para que tengamos memoria, para que no repitamos nunca más semejante experiencia. Para que nos demos cuenta que cuando se elige el camino de endeudarse y pagarle a los acreedores, esos vecinos de Hurlingham se quedan sin cloacas. Los de Neuquén se quedan sin caminos. También se quedan sin caminos los de Misiones. Y también se quedan sin cloacas y tratamientos de efluentes los amigos y vecinos de San Francisco, Córdoba. Y se quedan sin ruta esa comunidad de 100 habitantes de pueblos originarios que están en Catamarca.
Para mí todos ellos son la prioridad. Para nosotros todos ellos son la prioridad. No hay ninguna prioridad mayor que esa. Frente al incendio que se llevó a Lago Puelo y a todos esa comarca andina del sur maravillosa, ¿qué prioridad puede haber si no es devolverle la casa a los que vieron incendiar su casa en esos bosques? ¿Qué prioridad puede haber? Y allí estamos, como estuvimos cuando las casas se derrumbaron en San Juan porque la tierra tembló. Y fuimos al mismo día del hecho a decirle a los sanjuaninos, aquí estamos para ayudar. Como hicimos el otro día en Chubut. El resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente. Esto es lo único que debe importarles. Y nada debe desviarnos de este camino. Nada. Nada ni nadie debe desviarnos de estos caminos. Gracias, compañero. Nada ni nadie debe desviarnos de este camino. Créanme, el presidente que lo que más desea es que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Que vivamos con las diferencias, no vamos a pensar todos igual. Claro que no. Pero que las diferentes ideas, las diferentes posturas, las diferentes miradas no nos enfrenten. Porque lo que necesitamos es tirar todos para el mismo lado. Lo necesitamos. Lo necesitan los chicos que tienen que volver al colegio, lo necesitan los docentes que tienen que trabajar enseñándoles a esos chicos, lo necesitan los que tienen que diariamente salir a trabajar en condiciones de salubridad adecuadas. Lo necesita cada argentino y cada argentina que está en una estación de trenes que no debe temer por su seguridad. Eso es lo que necesitan. Y allí no debe haber entre nosotros nada que nos distancie, nada que nos diferencie. Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen más fuerte. Más me convencen que este es el camino que debo seguir. Y vamos a seguir haciéndolo. Porque definitivamente tenemos la oportunidad de ponernos de pie y tenemos la oportunidad de salir, de pasar este tiempo ingrato, que es el tiempo de la pandemia, que tanto dolor nos ha dejado. Hemos visto enfermar a seres queridos, hemos visto morir a seres queridos. Después de semejante tragedia, ¿qué otra cosa podemos hacer que no sea estar juntos, codo a codo, para ponernos de pie? Yo sé que la respuesta de ustedes es, vamos Alberto, codo a codo, vamos juntos. Yo lo sé. Es la decisión de la inmensa mayoría de los argentinos y de las argentinas. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo trayendo vacunas, garantizando salud para todos los argentinos, trayendo las vacunas necesarias para los trabajadores esenciales, como los trabajadores docentes, pero también para nuestros adultos mayores, que lo necesitan, antes que nadie. Esta es una pandemia que se llevó en promedio a los que tenían 74 años, es decir, a la gente más adulta. Y a ella tenemos que cuidar. He recorrido y hablado con los presidentes de todos los laboratorios que hacen vacunas. Y hemos conseguido vacunas. Y van llegando paulatinamente vacunas en un mundo donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas. Pero nosotros estamos en el 90% del mundo que consigue vacunas. Y hemos trabajado todos, incansablemente, para conseguir esas vacunas. Nunca escuché entre los opositores a alguien que venga a verme y me diga, tengo una puerta para abrir para conseguir una vacuna para los argentinos. Me hubiera encantado que lo hicieran y no que me acusaran de envenenarlos. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó. En el tiempo que nos tocó, somos muchos más los que queremos recuperar una Argentina unida, una Argentina que codo a codo cuida a sus mayores, una Argentina que se vacune y deje atrás la tragedia de la pandemia
y una Argentina que se ponga de pie para que vivamos en la Argentina que definitivamente todos y todas nos merecemos. Gracias a todos y todas por estar acá y felicitaciones por esta hora. Muchas gracias. De este modo, con las palabras del señor presidente de la Nación, finaliza este acto desde el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ahí está el presidente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que dijo el presidente. A ver alguna frase que haya quedado. Sí, Maxi, los violentos tiran piedras, nosotros tiramos viviendas, vacunas, amor, dijo el presidente refiriéndose al episodio que le ocurrió en Chubut el sábado. Después contamos los detalles. Una investigación judicial, Maxi, que está avanzando, pero claramente apunta a la interna del peronismo en la provincia. Claro, la interna del peronismo en la provincia. Esto no tiene que ver con los anti-kirchneristas, los kirchneristas, lo de las piedras de Chubut, sino que eran anti-minería. Sí, son antiminería, pero precisamente desde el gobierno provincial apuntaron a un sector del PJ que dicen haber organizado este acto para perjudicar no al presidente, sino al gobernador Arcioni, que se había acercado. Así que hay algo de la interna del peronismo provincial en el conflicto. Claro, por eso no tiene que ver la grieta tradicional que estamos viendo. No es la grieta de un lado tradicional, macrista, del otro lado kirchneristas y demás. Por eso el presidente me parece que lo usa en la campaña nacional, diciendo de un lado tiran piedras, tiramos vacunas, lo meten en la discusión de la campaña electoral. Enreda un poco todo, Maxi, pero también pone de vuelta el foco en la grieta y castiga a la oposición. Fíjate que dice, nos acusaban de querer envenenarnos, nunca nadie vino de la oposición a ofrecerme una puerta para poder comprar vacunas, es decir, muy confrontativo, Alberto. No, pero por eso está en la campaña electoral que se inició con la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Lo que me llamó la atención que mezcló el tema del ataque, del escrache, de los piedrazos que sufrió en Chubut, como si fuera un tema de grieta nacional, y en realidad es un tema de grieta, minería sí, minería no, que en general, digámoslo también, no hay grieta ahí, digamos, porque el gobierno de Cristina fue pro minería, el gobierno de Macri fue pro minería, y Alberto Fernández... y hace un poquito de equilibrio, en todo caso dice que resuelva cada uno de los gobernadores, pero no se pelea ni con Uñac por este tema, el gobernador de San Juan, ni con Arcioni de Chubut, sino que dice no me meto, digamos, más allá de las ideas que pueda tener Alberto Fernández con el tema minería. Volvemos al tema de lo que decía económico, y por eso el presidente dio una pista, dice quiero arreglar el tema de la deuda, quiero arreglar el tema del FMI, le da algo de aire si se quiere a Martín Guzmán, porque todos están viendo, bueno, que el presidente hace una semana está dudando con quién reemplaza a Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia, en medio de la discusión con Cristina de qué rol debe tener el Ministerio de Justicia frente a los tribunales y demás. Pero lo que se está perdiendo de vista es que Martín Guzmán está tratando todavía de dar una batalla dentro del gabinete, porque él dice no den por muerto el acuerdo con el fondo antes de las elecciones. ¿Y por qué está diciendo esto Guzmán? ¿Por qué quiere mantener viva la llamita de que puede haber un acuerdo con el FMI y como marco de ese acuerdo una reducción fuerte del déficit fiscal, de la emisión monetaria, incluido un aumento tarifario? Ahora va a hablar Claudio Slotnick del tema. Pero ¿por qué Guzmán insiste en eso cuando están todos ya en medio de la campaña electoral, digamos, ¿no? La economía se estabilizó con el dólar, vamos a la campaña electoral, misiles de un lado y del otro. Bueno, porque Guzmán está muy preocupado con, entre otras cosas, con lo que está pasando también con la aceleración inflacionaria, que como les decía, pone en jaque el plan del dólar electoral. ¿Qué es el dólar electoral? Bueno, que el dólar oficial esté lo más tranquilo posible, acompañando los precios, incluso un poco por detrás de los precios, para servir como ancla de la inflación en los próximos meses, y que no se disparen las brechas cambiarias. Esa es la idea del dólar electoral. En todas las elecciones, 2013, 2015, Macri en el 2017 y lo que quiere hacer el gobierno ahora, siempre se usa un poquito el tipo de cambio para mantenerlo no solamente tranquilo, sino que sea una especie de ancla de los precios, de lo que pasa con la inflación. Bueno, porque hay mucha preocupación y por eso les decía, por qué la inflación en estos niveles puede poner en jaque todo ese plan del dólar, la gran disparada, prácticamente ahí hubo una disparada de casi 30%, pues está un poquito más bajo de 150, creo que estaba a 145, 147, a 195 y terminó el mes en 170. Es decir, que subió 15% en el mes el dólar blue, pero tuvo un pico de ese dólar casi 200 pesos. Bueno,
El dólar oficial, que es el que controla el gobierno con el cepo, subió 2,8%, y que es supuestamente con lo que se fijan los precios en toda la economía. Y la inflación empezó a acelerarse. En octubre fue 3,8%. Fíjense lo que pasó en noviembre. El dólar blue bajó 8%. El dólar oficial lo subieron un poquito más rápido, 3,7% de aumento. La inflación en noviembre 3,2%, de nuevo arriba del 3%. Fíjense lo que pasó, esto es en diciembre. Esto fue en diciembre. Bueno, el blue volvió a moverse un poquito para arriba, pero el dólar oficial 3,5%, inflación del 4%. Es decir, de nuevo, el dólar oficial está contenido, pero la inflación firme en el 4%. En enero cayó el blue nuevamente, todo lo que había subido el mes anterior, cayó 8%, y el dólar oficial estuvo contenido, subió 3,7%, la inflación 4%. Es decir, tenés niveles de inflación que es como si la Argentina hubiese acá devaluado el tipo de cambio oficial, como si hubiese disparado el tipo de cambio oficial. Y lo que se disparó y después se desinfló con la caída que hubo desde entonces, 15% de caída, lo que pasó el mes pasado, volvió a caer el dólar blue, el dólar oficial lo llevaron por detrás de la inflación, 2,8% nada más de aumento, y la inflación 3,6% en febrero. Es decir, hay mucha preocupación porque estás acumulando en estos 5 meses 20% de inflación acumulada, como si se te hubiese disparado el tipo de cambio oficial, como ocurrieron en otras devaluaciones. Y eso no ocurrió. Imagínense si en medio de la campaña electoral se vuelven a disparar los dólares alternativos o provocan una devaluación, es decir, una suba del dólar oficial mayor. La inflación sería todavía mayor. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y por eso, ¿por qué el gobierno necesita usar el dólar oficial como ancla de precios, aunque no está sirviendo mucho? Porque también hay que ver lo que pasa en los dólares alternativos. Bueno, claramente porque el año pasado emitiste 2 billones de pesos para financiar al Tesoro. Eso disparó las brechas cambiarias. El año pasado empezaste con un dólar paralelo de 78 pesos y terminaste el año con un dólar paralelo, un dólar blue de 160 pesos. Y más allá de lo que ocurra con el dólar oficial, si vos no reducís el déficit fiscal y la emisión monetaria, ojo que las expectativas que hay de que en algún momento van a devaluar o que en algún momento todos esos pesos van a ir a presionar de nuevo la brecha cambiaria, es lo que no te permite anclar la inflación. Es lo que no te permite desacelerar los niveles inflacionarios. Por eso el gobierno necesita urgente generar la expectativa de que va a haber menos déficit fiscal, menos emisión monetaria, menos expectativa de que en algún momento se te va a disparar finalmente el dólar, porque si no, no hay forma de anclar en el año electoral la inflación y sustentar bien ese dólar electoral para que pueda servir, para que pueda de alguna manera estabilizarse la inflación y que pueda recomponerse el poder adquisitivo salarial y el consumo. En medio de todo esto, Guzmán insiste, como les decía, con el aumento de tarifa de servicios públicos, porque es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, reducir los subsidios energéticos fundamentalmente para reducir el déficit fiscal y que haya menor emisión monetaria. Y la discusión es si además necesita el acuerdo con el fondo o no. Guzmán sigue insistiendo que necesita el acuerdo con el fondo porque tiene vencimientos ahora en mayo con el Club de París de 2.300 millones de dólares y hay reservas disponibles por 3.000 millones de dólares. Es decir, no te podés usar lo que te quedan de las reservas líquidas para pagarle al Club de París y eso solo podés refinanciarlo, renegociarlo si cerrás algún acuerdo, algún tipo de preacuerdo con el Fondo Monetario. Y además tenés que destrabar los dólares de los préstamos del Banco Mundial y del BID, obras de infraestructura, gasto social y demás, que lo podés destrabar si tenés el visto bueno del FMI. Es decir, te dicen los otros organismos internacionales, pasá por el FMI. Por eso Guzmán está en medio de todo lo que estamos viendo, la campaña electoral, la pulseada política y demás, todavía muy convencido de que es necesario cerrar un acuerdo con el fondo o encaminar un acuerdo con el fondo, reduciendo la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ahora va a contar Slotnick cuándo viaja Guzmán a Washington y por qué quiere seguir dando señales en ese sentido. Fíjense que el presidente también acaba de hablar también de el acuerdo con el fondo y el préstamo
que la Argentina quiere refinanciar y fundamentalmente el programa económico con el cual necesitan coordinar en el año electoral este acuerdo con el Fondo Monetario. Está Ricardo Delgado, podemos hablar con él. Bueno, a ver, Ricardo, simplemente una pregunta, el director de la consultora analítica. Gracias, Ricardo, por atendernos. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿ves que efectivamente Guzmán quiere mantener viva la llama esta del acuerdo con el fondo porque se da cuenta que con estos niveles de inflación y con esta escasez de dólares en el Banco Central es muy difícil mantener el plan típico de todo gobierno del dólar electoral, es decir, que no pasa nada con el dólar este año, que se mantenga tranquilo e incluso que sirva para tratar de desacelerar un poco esta suba de precios muy fuerte que hay desde octubre? Coincido, creo que postergar el acuerdo con el fondo es una señal negativa para esta coyuntura que, como bien vos marcás, está dominada hoy por una aceleración de la inflación y evidentemente el Fondo Monetario venía de alguna manera a plantear un sustituto del programa económico que los decisores económicos y los inversores le pedían al gobierno. En el acuerdo con el fondo claramente vos vas a tener metas fiscales, metas monetarias, metas de acumulación de reservas de dólares en el Banco Central, y eso, de alguna manera, postergarlo generaría todavía más incertidumbre a mi juicio. Yo te agregaría, te escuchaba muy atentamente cuando explicabas la aceleración inflacionaria, que hay un elemento o dos adicionales que hay que tener en cuenta. En particular, en los últimos meses se están recomponiendo muy fuerte los precios al productor, los precios mayoristas, que el año pasado crecieron sensiblemente menos que los precios minoristas. Entonces, cuando la actividad económica vuelve a ganar velocidad, como está pasando en estos últimos meses, los mayoristas se aceleran y eso de alguna manera también, obviamente, termina impactando en los precios al consumidor, en los precios minoristas. Y por otro lado, también en estos últimos meses se aceleraron los precios internacionales, en particular de los precios de las commodities que la Argentina produce y exporta, y eso también está explicando parte de la inflación de los últimos meses. Sí, igualmente digamos que eso es para todos los países de la región. En otros países también se ha acelerado un poco la inflación, pero niveles de inflación arriba del 3% mensuales, que vos tenés un problema macro enorme. Y en parte un poco también lo que contaba de la mega emisión monetaria que ahora quiere frenar Guzmán, ¿no? Que dice claramente, si nos pasamos de rosca, eso va a impactar si nos pasamos de rosca con la emisión monetaria, eso va a impactar sobre el dólar y eso va a impactar sobre la inflación. Te hago solo una pregunta, porque vuelvo a la placa original donde está Alberto Fernández de un lado, Cristina del otro, y Guzmán y Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, en el medio atajando penales como pueden, ¿no? Hay mucha discusión si Guzmán, que parece una aguafiesta en medio de una campaña electoral, y a negociar con el FMI y demás, y estar diciendo todo el tiempo que achicar el déficit fiscal no es de derecha, que hay que seguir con el plan de descongelamiento tarifario, reducir la emisión monetaria. ¿Vos crees que hay margen? Porque Cristina planteó bien claro, dice, hagamos la que hacemos siempre en el año electoral, que es con cepo cambiario, aumento de tarifas mínimo, un dígito, 10% como máximo. Bueno, si hay que emitir más, emitamos más, y en todo caso, con el cepo, usémoslo para racionar los dólares y ver a quién le damos y a quién no. ¿Vos ves que tiene margen el gobierno en medio de esta reactivación post-pandemia, en medio de la super soja arriba de los $500, para pasar de largo, para decir, bueno, Guzmán, después hablamos después de octubre, después de las elecciones? Y no corre el riesgo de una crisis cambiaria en el medio? No, definitivamente creo que no. Creo que es un riesgo muy alto el que tomaría el gobierno si intenta de alguna manera acelerar, si se quiere, el proceso de reactivación a través de más emisión de pesos en el mercado. De hecho, lo que viene haciendo Guzmán es una suerte de ajuste silencioso. En los 2 primeros meses, en el acumulado de los 2 primeros meses del año, el Tesoro tuvo superávit en el acumulado. En febrero hubo déficit, pero digamos, dado lo de enero, en los 2 meses hubo superávit. Ergo, no se necesitó financiar al Tesoro con emisión de pesos del Central. Hubo algo de adelanto en marzo, pero cuando uno mira incluso los agregados monetarios, la cantidad de dinero está claramente desacelerándose. Hay un proceso
de ajuste silencioso que claramente en la tensión interna que tiene el equipo económico dentro de la coalición de gobierno, veremos hacia qué lado termina quedando la decisión. Pero sin duda, Economía y el Central vienen realizando de manera más coordinada un proceso lento pero gradual de ajuste de la política monetaria y política fiscal, que son los determinantes básicos de la inflación. Si no llegan a un acuerdo hacia mayo, ¿vos ves que hacen alguna renegociación con el Club de París, que pueden usarse un tiempo de estar en mora sin estar en un default abierto? Porque la otra es, bueno, cierro todavía más el cepo, que es un poco también lo que está impactando sobre precios, ¿no? Ya no hay dólares para comprar computadoras o para las notebooks y demás, y por eso esos precios empiezan a remarcarse a los dólares alternativos, al dólar de 150. Pero vos ves que hay margen, lo mismo para negociar con el Club de París y llegar más o menos sin una nueva situación todavía más complicada a octubre a las elecciones. Sin un acuerdo encaminado con el fondo y con señales claras en ese sentido, va a ser difícil renegociar la deuda con el Club de París, que como bien vos decís, vence en mayo. Yo te diría que el gobierno debería hacer todo el esfuerzo posible para tener ese programa con el fondo en la cancha en mayo, justamente también para darle una señal a aquellos inversores que hoy están saliendo de los bonos argentinos, porque finalmente no saben, más allá de que se reestructuró la deuda allá por agosto-septiembre con los bonistas privados, efectivamente no saben de qué manera se van a generar los dólares para empezar a pagar no solamente sus acreencias, sino las acreencias futuras con el Fondo Monetario, que, insisto, es el principal acreedor de la Argentina, y tener esa cuenta pendiente abierta hace que los inversores sean muy cautos a la hora de decidir tener papeles argentinos. Ricardo, gracias, Ricardo Delgado, como siempre, un gusto escucharlo. Maxi, ojo que ahí Guzmán viaja a Washington con la idea de intentar cerrar el acuerdo, no de postergarlo para después de... No, pero sí es lo que estamos contando. Guzmán está peleando dentro del gabinete diciéndole, miren, yo tengo que cerrar el acuerdo, porque no hay espacio, por esto todo lo que estoy contando, digamos, no sé si se entendió, pero todo mi comentario apuntaba a eso, de que no es que Guzmán se volvió un agente del Fondo Monetario y por eso quiere cerrar el acuerdo, sino que le está diciendo dentro del gabinete, miren, más allá de la necesidad de política, no podemos transitar en la campaña electoral con este riesgo enorme de que se nos desbande nuevamente la brecha cambiaria, el dólar, y que la inflación de estos niveles siga acelerándose. Entonces, claramente la pregunta es si tiene margen político, le dan espacio. Ahora vas a contar el tema de las tarifas públicas. Un punto clave para eso, para el acuerdo, es achicar el déficit fiscal, y para eso necesitas achicar el tema de los subsidios económicos, las tarifas públicas. ¿Va a tener margen para eso? Bueno, lo vas a contar un rato. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó en Chubut? ¿Qué pasó con la seguridad del presidente? Bueno, se vio ahí el presidente saliendo rápidamente, creo que era una mini conferencia de prensa, y la verdad que volaron piedras metiéndose en una combi, en un minibús turístico, tampoco era un auto de seguridad. La verdad que la pasó mal el presidente en Chubut frente a las protestas antiminería. Exactamente, Maxi. El viernes a la noche el presidente decide viajar con solo 12 horas y de hecho eso fue un poco la explicación que dejaron trascender de la Casa Rosada sobre por qué no estaba tan ajustado el operativo de seguridad. De todos modos, ya está abierta una investigación. Hoy en la mañana el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut anunció que ya hay 5 detenidos, que hay otras personas más identificadas como agresores. De hecho, dio algunos nombres y también sus trabajos. Varios de ellos son docentes. Y también apuntó contra un sector del peronismo, de hecho, contra el intendente de Lago Puelo, contra un diputado nacional de la Cámpora, porque entienden que ellos venían fogoneando las manifestaciones antimineras. Esto que vos decís, Maxi, antes, la grieta de Chubut no es la grieta nacional. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre distintos sectores del peronismo, tanto es así que el gobernador Arcioni impulsa este proyecto que se llama Navidad, este proyecto minero para extraer plata,
pero el principal adversario de este proyecto es otro sector del PJ. De hecho, donde está identificado también el intendente de Lago Puelo, este diputado y el propio presidente del Partido Justicialista en la provincia. Vos decías, el presidente, de hecho lo dijo el fin de semana, no me meto, es una discusión que deben resolver los chubutenses. En Chubut, una reunión que él tuvo con Arcioni, el gobernador de Chubut, el 21 de enero, se vio como un respaldo al proyecto. Unos días más tarde se reunió precisamente con el presidente del PJ provincial para balancear. Esto no impidió la protesta, que como decías, fue muy violenta y de hecho está identificada, aparentemente fue una mujer la que rompió los vidrios de atrás de esa combi, que estaría, o sea, entre los detenidos, sería, según el gobierno provincial, quien rompió los vidrios. Ese es el escenario hasta ahora, Maxi. En la Casa Rosada claramente están tratando de dar por superado el episodio. Recién Alberto Fernández lo escuchamos decir, los violentos tiran piedras, nosotros tiramos viviendas, los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas, llevamos amor, para tratar de mostrarse que para él lo importante es ir hacia una unidad, la convivencia y no estas escenas. Pero como decías vos, Maxi, insisto con esto, tiene que ver también con una interna a nivel provincial, lo que pasó el sábado en Chubut, donde además están repartiendo responsabilidades porque claramente la seguridad del presidente está a cargo de la Casa Militar. ¿Quién es el jefe de la Casa Militar? El secretario general de la Presidencia, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, Julio Vitorino. Sí, no, de hecho le habían pedido al gobernador, a Arcioni, que no vaya, y fue medio de prepo, a la fuerza, a esperarlo al aeropuerto a Alberto Fernández. Para que se lo vamos a preguntar, porque no sé si fue así o no, porque está el ministro, y no quiero que me corte antes de que termine ese comentario. Dale. Está el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Mazzoni. Bueno, vamos a preguntarle si fue así, que efectivamente, ¿cómo anda, ministro? Efectivamente, le habían dicho que no apareciera el gobernador. Es raro también que vaya el presidente y que no aparezca el gobernador en un acto. ¿Le habían dicho al presidente, al gobernador, que no apareciera en el acto de Alberto Fernández? No, de ninguna manera. ¿Qué va a decir? Eso el presidente es lógico. Lógicamente que el gobernador tenía que ir a recibirlo. Te digo más, el gobernador había estado el día anterior en ese mismo lugar, se había entrevistado con los brigadistas, había estado con la gente damnificada, había estado con todos los ministros, hizo una conferencia de prensa en el mismo lugar. Y había estado todo en perfectas condiciones, no hubo ningún tipo de evento. Se retiró, se fue a Comodoro Rivadavia y a la tarde-noche del día viernes nos enteramos que el presidente de la Nación iba a ir para el lugar. Así que al otro día temprano, el gobernador nuevamente se subió. Ahí se cortó. No, también, y otro punto, sí, otro punto no menor que no tape esto que fue grave, es el porqué de los incendios. Porque Alberto fue porque hay una situación muy delicada con incendios, con gente que ha muerto, y se ha detectado ya que los incendios son intencionales. Y todo parece indicar que tienen que ver con la protesta de los movimientos pseudo-mapuches también. Que por otro lado, parte del gobierno nacional protege políticamente. Entonces ahí también hay un caldo de cultivo para el conflicto, ¿no? Porque el punto del viaje del presidente tiene que ver con los incendios. Después se arma todo este despelote. Pero los manifestantes eran antiminería. No, está bien, pero ¿por qué viaja Alberto Fernández? Viaja porque se está prendiendo fuego la provincia. Literal. No, está bien, pero ¿por qué se prende fuego? Está bien, pero... Está bien, pero... No es casual que el fuego, ya se detectó que el fuego arrancó... Pero para la manifestación que enfrentó, pues yo quise saber de qué era la manifestación. Y parece que es antiminería la manifestación. Sí. No sé si había otro reclamo. Si había otro reclamo lo contamos, pero en principio era antiminería. A ver, está el ministro... ministro, ¿cómo llegó esa gente? Ahora hay detenidos, dicen que es una interna dentro también del peronismo, que hay un sector que está en contra de la minería del proyecto del gobernador Arcioni, y obviamente ustedes están a favor de este nuevo proyecto para la minería. Mire, la verdad que le tengo que contar desde el principio, usted córteme si me voy muy lejos. La responsabilidad de custodia del presidente de la Nación es de Casa Militar, de eso no hay ninguna duda. Cuando llega el presidente de la Nación, llega con 6 efectivos de la Policía Federal nada más. Y esta provincia, si bien nunca nos llamaron ni nos pidieron ningún tipo de colaboración, como hacen en forma permanente cada vez que viene un primer mandatario, sin embargo nosotros mandamos 130 efectivos policiales al lugar.
y lo que pedimos que nos digan era cuáles eran los puntos que iban a tocar como para reforzar con seguridad propia de la provincia. Nunca nos dijeron esos puntos, y cuando nos vienen a decir esos puntos, que nos los dice el diputado Ivón, el diputado nacional Ivón, y el intendente de la localidad que es Sánchez, nos da puntos que no fueron los que tocaron. Nos dijeron que iban a ir al loteo donde estaban los mayores perjudicados y que después iban a ir a una escuela en donde iban a hacer una conferencia de prensa y firma de convenios. Nunca hicieron esto. En realidad, cuando nos dirigíamos ahí, repentinamente una camioneta de la Federal corta toda la cola de vehículos policiales que había, no los deja avanzar y se desvía la camioneta del presidente hacia lo que yo denominé como la boca del lobo, porque fue al centro cultural en donde se encontraban toda esta gente de No a la Mina. Ahora hacer una pregunta a vos también. Sí, ministro, pero usted está diciendo que había ya una protesta en el lugar y que la seguridad presidencial eligió ir a un lugar donde había manifestantes. Yo no sé si es la seguridad presidencial la que eligió eso. Sí creo saber que los que eligieron eso fueron los que se presentaron como anfitriones, que era el diputado Ivón y el intendente Sánchez. ¿Pero de qué partido político son? Perdón, ¿de qué partido político son el diputado Ivón y el intendente Sánchez? Del Frente de Todos. Es decir, del mismo partido del oficialismo, digamos. Son de la Cámpora, específicamente. De la Cámpora, es decir, que es una agrupación dentro del Frente de Todos. ¿Y usted está diciendo que eso responde a una interna política, que no le hayan dado a usted la información de dónde iban a ir? La verdad que no tengo ninguna duda de eso. Fíjese, le doy un dato más. El encabezaba la marcha de No a la Mina es un funcionario, es el director de Hábitat del intendente Sánchez. Es algo inaudito lo que ha ocurrido. Claro, pero de acá no entendemos bien. O sea, que hay una disputa entre el gobernador y la Cámpora por el tema de la minería. No, pero a ver, por eso yo le dije que el gobernador estuvo el día anterior en ese mismo lugar y no hemos tenido ningún tipo de evento. No es una cuestión que atañe al gobernador. Sí hay una disputa en la provincia, hay una discusión más que disputa, porque hay gente que está a favor de lo que es la explotación de recursos y hay otros que no están a favor. Pero eso es paralelo. Acá estábamos recibiendo al primer mandatario que había venido a darle ayuda a todos aquellos que habían sufrido y habían perdido todo. Dentro de este marco, estoy convencido que esas dos personas que yo le menciono, por una cuestión político-electoral, porque el diputado Ivón quiere ser candidato a senador y requiere de la bendición, lógicamente, del presidente. Quiso abarcar políticamente una cuestión que es de Estado, que es la seguridad. Y por eso es que nos comunicó falsamente cuál era el recorrido que iban a hacer y por ende no le pudimos dar esa protección, que no se la teníamos que dar nosotros. Ahora, le agrego algo. Es muy grave. El militar, si quiere, viene solo y tiene a 15 kilómetros un escuadrón de gendarmería. Es muy grave lo que está contando. Bueno, en última instancia está diciendo que por una interna del peronismo o del Frente de Todos en la provincia se arriesgó la seguridad del presidente. No tenga ninguna duda. Y es más, esto no es una causa leve. Y yo lo dije en la conferencia de prensa. Estamos hablando de un atentado hacia el presidente de la Nación, la primera dama y el gobernador de la provincia. Pero yo me quedo sorprendido, digamos. Pues lo está denunciando el ministro de Seguridad de Chubut y está contando que una interna política pone en riesgo que se produzca un atentado hacia la seguridad del presidente. O una interna política. ¿Sí? ¿Es eso? Es así. ¿Es eso? Bueno, es eso. A ver, una última. Sí. Ministro, hay una cosa que no me queda del todo claro. ¿La policía de la provincia de Chubut aceptó órdenes o indicaciones de un intendente y de un diputado y no precisamente de la Casa Militar para garantizar la seguridad del presidente? O sea, ¿así es el protocolo? ¿Un diputado nacional le puede dar a la policía las instrucciones? No, le cuento. Casa Militar cuando llegó, lo primero que le dijo a un integrante de la cúpula es: ustedes no se metan acá, de la seguridad nos encargamos nosotros. Puede ocurrir, nunca me ocurrió y estuvieron varios mandatarios en Chubut y nunca me ocurrió. Sin perjuicio de eso, yo di la instrucción de que averigüen cuál era el recorrido que iba a hacer el presidente, porque debo velar por la seguridad tanto del presidente como del gobernador de la provincia y necesitaba estar en el terreno antes.
Fíjense que pensé que me iban a criticar porque me iban a decir que militaricé lo que es una región chica como es Lago Puelo, porque llevé 130 efectivos policiales. Sin perjuicio de eso, reforcé los lugares en donde ellos dijeron que iban a ir y nunca fueron. Tengo que entender de que nos mandaron a desperdiciar el recurso a lugares que ellos prima facie ya sabían que no iban a ir. No, un papelón. Lo que cuenta, si es así, es un papelón, porque se desplazó fuerza policial a lugares donde el presidente finalmente no iba a ir. Entonces, un papelón. Y el lugar donde estaba el presidente estaba totalmente desamparado. Digamos, había 5 o 6 policías. La verdad que un papelón lo que cuenta, si esto es producto de una interna política, la verdad que es un papelón, ¿no? Es así, y le digo, permítame que le diga más. Cuando usted ve la filmación y ve que hay civiles que están ayudando al presidente a ingresar en la combi, esos civiles es la custodia del gobernador de la provincia que se pusieron a trabajar como para que suban en la forma más rápida posible y no tengan más riesgo. Porque la verdad, esto ahora puede ser anecdótico, como ustedes me digan, pero esto podría haber sido algo gravísimo. Muy fuerte, gracias ministro. Mazzoni, muy interesante. No sé si entendieron bien lo que está contando. Vamos a hablar de vacunas, Damián, pero está contando que hay una interna en el peronismo de la provincia entre el gobernador Arcioni y la Cámpora. Y que esa interna, que con estos referentes políticos, dice la Cámpora, le dieron otro itinerario a la Fuerza de Seguridad de la provincia de Chubut, de donde iba el presidente. Entonces, las fuerzas provinciales de seguridad fueron a un lugar donde el presidente no estaba. Y donde estaba el presidente, como ustedes vieron, no había prácticamente efectivos policiales. Estaban los 5 o 6 federales y algún oficial provincial de la seguridad personal del gobernador. Sí. Y está diciendo que esto fue un atentado. La verdad que la interna del peronismo está picante, sí, claro. Y en el medio ponen en riesgo la seguridad del presidente. Quiero decir algo respecto al tema minería y el tema, también meto acá petróleo, pues lo conté mucho sobre el final del gobierno de Cristina, donde se aprobó una ley con el tema de hidrocarburos, que después Macri aprovechó con el tema de Vaca Muerta y demás. Ahí no hay grieta. El tema minería y el tema petróleo, no hay grieta entre macrismo y kirchnerismo respecto a las leyes que se aprobaron en su momento y demás para las empresas y demás. El final del gobierno de Cristina, la desesperación de atraer dólares. Macri porque creía que era el sector estratégico o lo que fuera, pero bueno, no hay grieta. Sí hay grieta, parece, con algunos sectores de la Cámpora. Yo no sabía que no están de acuerdo, en el caso de Chubut, con el proyecto de la minería. Pero a nivel nacional el tema minería y petróleo no es un tema de grieta, por lo menos no es un tema de grieta en los últimos 5 o 6 años entre las principales fuerzas políticas. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es así como se han manejado respecto a las principales multinacionales que operan en ambos sectores. En el sector de hidrocarburos, además, obviamente, YPF. ¿Querés decir algo breve? No, digo que la tensión esta, la interna, Maxi, que se ve con el tema de minería, también tiene que ver con el origen del por qué va Alberto Fernández que se está prendiendo fuego la provincia. Porque ahí también los sectores de la Cámpora tienen mucho vaso comunicante con los movimientos pseudo-mapuches que la hacen pasarla muy mal al gobierno provincial. Carlos, pero vos estás metiendo un tema... Es el tema por el que fue Alberto. Sí, pero acá el despelote fue con la discusión de la interna del peronismo por el tema de la minería. Entonces, sí, estamos contando eso, digamos. Claro, pero también la interna también la interna se ve en la posición que tiene la Cámpora respecto a qué piensan de los mapuches, que son aparentemente los pseudo mapuches, los que están vinculados con estos incendios, y qué piensa el gobierno provincial, que piensan totalmente lo contrario. Bueno, ¿no? Pero por eso, para no mezclar todos los temas, en este caso en particular, lo explicó y lo explicamos, es el tema minería, que generó una interna dentro del peronismo y eso puso en riesgo, como dijo un atentado, dijo el ministro, la propia seguridad del presidente de la Nación.
Vamos a hablar del tema vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas? Sí, Maxi, recordemos, veníamos hablando de cuál es el stock, cuántas hay en la Argentina y cómo viene el ritmo de vacunación. Veníamos contando día a día la semana pasada, que de hecho el viernes se aceleró, casi se aplicaron 200.000 vacunas en la Argentina, algo que fue celebrado. La pregunta es, ¿para cuántos días van a alcanzar las vacunas que hay en la Argentina? Ya sabemos que se recibieron un poquito más de 4 millones de dosis, se distribuyó entre ayer y hoy, se está terminando de distribuir todo, son 3.800.000 y pico mil. Queda un stock para el gobierno nacional y además las que aplica el gobierno nacional, por ejemplo, en el Posadas o en el Ministerio de Salud, que se guardan o en stock o ya están aplicadas. Y estas son las que ya se aplicaron en todas las provincias. 2.404.000. Es decir, pasemos a la siguiente, que todavía hay algo de stock en las provincias. Hay 1.414.000 dosis que están distribuidas en las provincias para ser aplicadas. Estamos ahora, con los últimos datos de la semana pasada, con un promedio de aplicación de 150.000 dosis. Es decir, aumentó mucho el promedio de aplicación. Claro, habían arrancado la semana por debajo de los 100.000, terminaron la semana en casi 200.000. El promedio diario, la última semana, 150.000 dosis diarias aplicadas en todo el país. En todo el país. Estamos hablando de que hay, si no llegan más al país... Estamos lejos de... Chile venía vacunando, no sé, 300.000 por encima, claro, 300.000 dosis diarias. Pero bueno, Argentina ha acelerado el ritmo de vacunación. Y mucho, y estamos diciendo que hay, si no llegan más vacunas, para 9 de 10 días, esto dependiendo también del ritmo de vacunación. Puede ser mucho menos tiempo si son todos los días de 200.000 dosis aplicadas. ¿Cómo se distribuyeron hasta ahora estas dosis? Y esto es interesante, lo veníamos diciendo el otro día, si bien el grupo de los adultos mayores era el prioritario, recibió hasta ahora poquito menos del 29% de las vacunas, la mayor parte fueron a los trabajadores de la salud, que eran el grupo número 1, y después hay el personal estratégico, donde se incluyen básicamente docentes, recibieron un poco más del 16%, y después están menores de 60 años, que tienen algún factor de riesgo, recibieron el 6,5% de las vacunas. ¿Cuántas van a llegar? Y esa es la pregunta del millón. Una pregunta del Ministerio de Salud, dicen, no queremos asegurar cuántas y cuándo. Y acá viene el problema. Hacen falta para el plan de vacunación que aseguró el gobierno 51 millones de dosis, y la Argentina ya firmó contratos para 56 millones de dosis. Se sumaron, de hecho ahora vamos a contar cuáles son en los últimos días. Es decir que para toda la población objetivo les sobran, ¿no? Van a sobrar casi 5 millones y pico, el día que lleguen. Ahí tenemos cuántas recibieron, esta es la proporción para que se vea lo poquito que recibimos. Llegó menos del 10% de lo que está comprado, pero no llegó. Vamos entonces a ver qué está pasando precisamente con las vacunas que ya se firmaron y que no llegaron. Con el fondo ruso, o sea, las fabricadas por el laboratorio Gamaleya, son 20 millones de dosis que se firmaron y llegó solo el 12%, 2.400.000. Con AstraZeneca, con el laboratorio por las que se van a fabricar entre la Argentina y México, se firmaron contratos para 22 millones de dosis y recibimos 0 hasta ahora. Ese viene con el... Algo se recibió porque han vacunado con AstraZeneca. Exactamente, con las que son del laboratorio Serum de India, que fabrica la Covishield de AstraZeneca, pero en India, que se firmó un contrato por 1.160.000 y se recibieron hasta ahora la mitad. O sea que se está vacunando, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con la de AstraZeneca, pero que es fabricada en India. Exactamente, la Covishield, pero fabricada en India, no fabricada entre la Argentina y México, que son estas 22 millones de dosis que se firmó el contrato. Y después, a través del programa COVAX, que dirige ¿cómo se llama? la Organización Mundial de Salud, hay un contrato por 9 millones de dosis. No se sabe exactamente cuál. Está la de Pfizer, están todos los laboratorios. Todavía no llegó ninguna. De hecho, desde AstraZeneca, las de Gamaleya tendrían que estar todas acá, ya las de Sputnik V. Y después la de Sinopharm, hasta ahora se firmó un contrato por 4 millones, recibieron 1 millón, 3 millones restantes que fueron las de la semana pasada y son las que están por venir, es el 25% del contrato y que de hecho hasta ahora de lo contratado... De lo comprado solo llegaron el 7% de las vacunas, ese era el dato, ¿no? 4 millones y pico de vacunas, el 7%. Claro, es el tema fundamental, ¿no? Lo que hablábamos, la disponibilidad de las vacunas. Ahora voy a preguntar al doctor Luis Cámara, como siempre, muchas gracias en atendernos, doctor, del Hospital Italiano. ¿Cómo está viendo este tema del ritmo de vacunación?
Ahí estaba viendo, cuando hablábamos de mayores de 60, claro, hay disparidad entre los territorios, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires estamos contando que todavía faltan 50.000 mayores de 80 a vacunar y todavía no habilitaron la inscripción a los mayores de 70, pero hay algunos pueblos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde le han llegado vacunas y ya han vacunado, por ejemplo, a personas que tienen 70 años o 75, es decir, eso ha dependido también un poco de la disponibilidad de vacunas en cada distrito, ¿no? A ver, doctor Cámara. Hay una cosa que oportunamente no se hizo, que es darle una granularidad al componente de la curva demográfica de cada lugar. La curva demográfica de la ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo, es muy diferente a la curva demográfica de lo mejor de un pueblo de San Luis, para hacer una comparación. Y en esa curva demográfica, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene mucha gente en la salud, o sea, tiene mucha más carga comparado con otros lugares. Realmente los lugares donde, por ejemplo, hay universidades, donde hay escuelas de medicina, hay muchos más médicos y enfermeros y agentes sanitarios que en otros lugares. Y además hay más población envejecida. Por ejemplo, un caso prototípico es Mar del Plata, que tiene muchos jubilados que se retiran en Mar del Plata, ¿no? Como lugar turístico. Entonces, como se hizo un criterio por nada más que por la población, si acá hay 3 millones, le corresponde X cantidad de acuerdo a los 3 millones, se perdió esa granularidad. Entonces, la ciudad de Buenos Aires todavía sigue con un déficit de vacunación en adultos mayores de 80 años y, por supuesto, los de 70 años, además está a decir. A eso se le suma que la vacuna que está llegando, la de Sinopharm, todavía no tiene la aprobación para las personas de más de 60 años, con el cual se están vacunando gente, pudiésemos decir, relativamente joven, a cuyo en la práctica cotidiana no va a impactar tanto en internaciones, en consumo de terapia intensiva y en muertes. Entonces nos está quedando un grupo poblacional un poco grande, sin vacuna y sobre todo con comorbilidades, que son las personas de 60 años en adelante que tienen comorbilidades que lamentablemente con la vacuna de Sinopharm, hasta que no tenga la aprobación, no los podemos vacunar. Entonces, ante una dificultad que es la composición etaria y la composición de enfermedad de cada provincia o cada ciudad es un poco diferente, también se le suman que el grueso de la vacunación que iba a estar formulado en nuestro país, que tenían que ver con AstraZeneca por un lado y que tenía que ver con Sputnik V, digamos, hasta el día de hoy no cayeron el número que tenía que caer. O sea, fíjate que en esa suma que ustedes han hecho, el 70 al 80% la llevan estas 2 vacunas y es donde estamos con los déficits. Doctor, afortunadamente, por otro lado, se mejoró mucho la velocidad de vacunación, ¿no? Sí, le quiero hacer dos o tres preguntas rápidas. Por un lado, todo el tema de personal de salud en el sistema privado, en la ciudad de Buenos Aires, ¿ya está cubierto con la vacunación o todavía falta? ¿Usted se dio la vacuna, por ejemplo? Todavía falta. No, yo no, porque yo me infecté. Cuando yo ya tenía, digamos, yo ya estaba viendo la meta, me iba a vacunar un día lunes y el viernes anterior me infecté, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Yo a veces me pongo como ejemplo. Yo mismo. Estamos en una carrera del virus, nos quiere contagiar y generar la segunda ola, y la única que nos queda a nosotros es tratar de cuidarnos para no contagiarnos y vacunarnos rápido. En esa carrera, por ejemplo, en mi caso me ganó el virus. ¿Entiendes lo que te digo? Si llega a haber cierto retraso en la vacunación, vamos a tener ese problema a mucha gente. ¿Comprendes? Porque, digamos, el virus nos va a provocar la segunda ola, lamentablemente nos vamos a infectar. Entonces necesitamos la mayor premura en la vacunación, y para eso hacer un análisis por grupo demográfico me parece oportuno, y sobre todo seguir insistiendo fuertemente en negociaciones para que se cumpla lo prometido, ¿no? Todavía falta entonces personal de salud que no ha sido vacunado. Todavía hay algún personal de salud que no ha sido vacunado. Yo recién me voy a anotar ahora de nuevo para la ciudad, para darte un ejemplo. También una interpretación que a mí oportunamente no me gusta, lo tengo que decir, yo sé que es políticamente incorrecto, pero eso es que en los sistemas privados, donde ya normalmente se solía vacunar, donde yo siempre, por ejemplo, me vacuné, se armó un ruido político, hasta con una denuncia
legal de que era una especie de privatización del sistema. Eso es una tontería, al punto de vista que hace falta mucha gente que vacune, ¿me entiende? Entonces, eso que circuló, a mí me parece que es algo más de la grieta que no hace al caso. Cuanto más boca de expendio haya para la vacunación es mejor, porque mejora la velocidad. Doctor, por lo tanto, eso me parece una discusión un poco tonta, te lo digo sinceramente. Le hago una pregunta respecto a la vacuna AstraZeneca, ¿no? Porque hoy creo que se ha dado la información de que, además de lo que pasaba con Italia, Alemania se sumó. Alemania y Francia suspendieron la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Preventivamente. Es esta misma vacuna que se estuvo dando acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. ¿Cómo viene esa vacuna? ¿Acá se han detectado casos adversos? Sí. No, acá se vacunó un similar que la Covishield y hasta ahora no ha habido ningún problema. Hay en el mundo creo que 17 millones de personas ya vacunadas con esa vacuna y no se ha visto nada raro. Aparece que algunas personas han hecho una embolia de pulmón, el caso más prototípico es esa persona relativamente joven, sí, muy joven, de 50 años de Italia. Y otros casos medio un tanto anecdóticos, cuando en realidad se comparan los casos, hubo habido 17 casos en el mundo para 17 millones de vacunados, y es la misma incidencia de este mismo evento, tal vez menos que lo que ocurre en la población general. Lo que pasa es que hoy al tener la lupa se ven las cosas. Claro. Así que me parece que es precautorio lo que está haciendo Europa, pero por los datos anteriores, por la cantidad de vacunados de Estados Unidos y el Reino Unido, a mí me cuesta creer que esta vacuna vaya a dar problemas trombóticos. Está claro. La verdad que me cuesta creer. Doctor Cámara, pero gracias. Necesitamos más datos científicos, ¿no? Trata de entender esto que estamos recién en la parte preliminar, ¿no? Claro. Doctor Cámara, gracias, muy amable, como siempre. Bueno, ahí está el doctor Luis Cámara. Bueno, vamos a hablar del tema tarifas. Decía que es una de las discusiones internas dentro del gobierno y una de las peleas que tiene también Guzmán, ¿no? Que va a negociar con el fondo. Estaba viendo ahí los últimos datos de subsidios económicos. Se dispararon a 600.000 millones de pesos, febrero de este año, febrero del año pasado. La mayor parte son subsidios energéticos. Es decir, estás, ¿qué son? 7, 8 IFES, lo que vos utilizás de subsidios energéticos en la Argentina para, de alguna manera, compensar las tarifas, digamos, para que no haya aumento tarifario más importante. Guzmán tenía un esquema de aumentos para mantener congelados los subsidios, para que no sigan creciendo, no para recortarlos, sino para que no sigan creciendo en términos reales, que era un aumento promedio de alrededor del 30%. Pero eso suponía, si vos desagregabas, protegías a los sectores más vulnerables, que no le dabas aumento y tenías que aplicar aumentos mayores clase media para arriba, aumentos mucho más importantes para ciertos sectores de la población. Bueno, ¿cómo está esa discusión? Tema gas y tema luz. Mira, hoy arrancaron las audiencias en el tema gas, justamente. Seguirán mañana y muy probablemente pasado mañana. Se comenzó por ahí. Vos preguntabas el margen de maniobra política que va a tener Guzmán en este viaje a Washington con el FMI. Bueno, va a empezar justamente a verse ese margen político en la resolución, en cómo se resuelvan estas audiencias. A ver, hay distintos personajes, ¿no? Hay una pelea interna muy fuerte justamente en el gobierno. Por un lado, el protagonista principal es el ministro de Economía, que, como vos estás diciendo, quiere que los subsidios dejen de crecer en relación al Producto Bruto, y para que eso pase, las tarifas deberían subir un poquito más que la inflación este año. Entonces, la cuestión es que si aumentan más que la inflación, en ese sentido se le oponen Cristina y los funcionarios que Cristina puso justamente en los entes reguladores, tanto en el ENRE de electricidad, en el Enargas, que organiza todo el tema del gas. Después, además de Martín Guzmán, tenés a Darío Martínez, que es el secretario justamente de Energía, que juega en línea por ahora con Martín Guzmán, es el que explica justamente que tiene que haber un mecanismo transitorio de aumento de tarifas para ir a uno definitivo recién el año que viene, y que llegó a su puesto justamente en sintonía con Guzmán y con el ala, pongámosle, cristinista, que son el ala kirchnerista, que es más duro. Y ahí están estos
funcionarios, justamente, uno se llamaba... A ver, ¿quiénes son? Entonces, Federico... Guzmán, que como ya dijimos, planteó, miren, tiene que aumentar 30%, ¿no? Pues la meta presupuestaria de inflación tiene que aumentar 30% las tarifas. Sí aceptaba, de hecho lo planteaba el secretario de Energía, el anterior, Darío Martínez, que hubiera segmentación, sectores bajos y medios bajos con muy poco aumento, y sectores clase media para arriba con aumentos bien por encima del 30%. Pero eso no se puede hacer este año, esa estratificación de los consumidores este año no puede estar, eso tarda 8, digamos, según fuentes de economía, tarda por lo menos 8 meses de análisis. Se necesita datos de la FIP, datos del ANSES. ¿Para hacer el cruzamiento? Claro, no se llega este año. Entonces, por eso te digo, hay un esquema de... Pero sí han aplicado aumentos segmentados en el anterior gobierno, le salió mal, pero lo han aplicado en el anterior, el del último de Cristina, con debido también, pero porque segmentado. Ellos quieren hacer aumentos, digamos, según el patrimonio de los consumidores. Porque... Vos podés segmentar después por distintos criterios, pero que no me diga que el Estado argentino no puede segmentar, que segmenta mal es una cosa, pero que no puedas hacer eso con la información que tenés del cruzamiento de información, pero bueno, dicen que no lo pueden hacer, entonces tiene que ser un aumento para todo. Dicen, por ejemplo, si aumentamos más a quienes más consumen, ahí empezás a poner, por ejemplo, a micropymes o a electrodependientes, entonces empiezan a saltar... Está bien, pero esto venimos discutiendo el aumento de tarifas del 2012. Hace 8 años que se discute finalmente, desde debido que se discute cómo segmentar tarifas. Pero bueno, veamos grosso modo cuál es la discusión. Guzmán que dice 30% y Cristina que envía la señal, no, tiene que haber un aumento de un dígito menor al 10% este año para permitir también una recomposición de salarios que recomponga el consumo. Van 3 años consecutivos de caída del salario real, este va a ser el cuarto, estos primeros meses del año, por cuarto año consecutivo está cayendo los ingresos reales de la población, de los asalariados, para poder recomponer el consumo y la actividad económica. Cristina ahí lo que dice es, este año tienen que aumentar como máximo las tarifas como los salarios y que tienen que arrancar con aumentos de un solo dígito. Esa es la postura tanto de Bernal... No, pero los salarios no van a aumentar un dígito. No, por eso tienen que estar en el año como los salarios... está bien, algún aumento de un dígito ahora y después veremos después las elecciones en noviembre, en diciembre... ¿Qué otros aumentos das? Bueno, ¿cuáles son las espadas de Cristina en este tema de uno es Federico tema Bernal, tarifario? Federico Bernal, que es el titular del Enargas, el ente nacional del gas. El otra persona funcionaria, Soledad Manín, que es del ENRE, a su cargo toda la regulación del tema de electricidad. Ahora, ¿cuáles serían los aumentos de tarifa? Empiezan a decidirse por el lado del gas. Subas de entre 7 y 9% en el corto plazo, en el gas a partir de abril, es lo que se va a definir esta semana. En la luz recién en mayo, porque no llegan a tiempo justamente porque recién las audiencias públicas son a fin de mes. Las audiencias públicas, la del gas empezó ahora, la de la electricidad el 29 y el 30 de este mes. En el gas, para cumplir el objetivo de Guzmán, digamos, esto de mantener justamente... los subsidios estables en relación al PBI, las tarifas tienen que aumentar 35% en el caso del gas. En el caso de la energía eléctrica, por ahora no hay una definición, digamos, a largo plazo es de acá a fin de año, pero sí las empresas del sector que están pidiendo y lo pedirán en la audiencia pública que haya aumentos del 30% en la factura. Que es un poco ahí cuando vos promedias... en línea con lo que planteaba Guzmán. Bueno, pasando en limpio, entonces parece prevalecer la idea de un 9% de aumento abril-mayo y después no van a hacer aumento, después viene agosto las primarias y hay... Es decir, y después se verá después de octubre. Claro, ahora es un poco el planteo político. Vamos a ver cómo le cierra eso a Guzmán en la negociación con el fondo y la reducción del déficit fiscal. ¿Qué le va a decir Guzmán al fondo? Le va a plantear este aumento de un solo dígito. El fondo le va a decir, no, las cuentas no cierran. Y lo que le dice Guzmán es, van a ver que como ya está ocurriendo, el crecimiento de la economía es mayor al esperado, la recaudación el mes pasado subió 60%, van a ver que mis números cierran. Eso va a negociar Guzmán ahora, el tema fiscal, el tema fiscal. Y te digo, y por último, desde el punto de vista político, por lo menos en el equipo económico, lo que se imaginan es,
cerrar un acuerdo en el corto plazo, porque dice, dólares no hay, aunque lleguen los DEG, esto del Fondo Monetario, y en todo caso hacer campaña en el Congreso con el acuerdo con el fondo, mostrando, digamos, el acuerdo que se firmó bajo el gobierno anterior, mostrando que ese acuerdo, que dijo recién Alberto Fernández, que ese acuerdo, digamos, fue un mal acuerdo, que fue de loco. Es decir, Guzmán quiere finalmente cerrar el acuerdo, cerrar y está hacer confiado que lo va a poder campaña con hacer el acuerdo. y después lo va a poder llevar en campaña electoral al Congreso para poder hacer aprobarlo. campaña del acuerdo con el fondo en el Congreso. Y bueno, es fuerte y sobre todo se explica por ese riesgo grande que corre el programa económico si no tienen algún tipo de entendimiento o algún tipo de encauzamiento del déficit fiscal, la emisión monetaria y el tema de la negociación con el fondo. Atención con este punto, porque hay que ver, hay definiciones a partir de la semana que viene, seguramente va a haber señales por parte de Guzmán. Para que tengan una idea, el congelamiento tarifario viene desde marzo 2 años. 2019, Sí. porque claro, hasta Macri, cuando se mete en la elección del 2019, en la carrera electoral, se terminaban los aumentos tarifarios, que habían sido muy, muy grandes en los años previos. Claro. El kirchnerismo está hoy urgido en medio de una campaña electoral en la cual tiene que ir a un acuerdo con el fondo y además aplicar aumento tarifario en una campaña electoral, que no lo hace nadie. Ni Macri lo hizo en el 2019. Entonces, eso habla un poco de los condicionamientos que tiene hoy y el margen de maniobra que tiene hoy la política económica. Digamos, ningún gobierno va cantando victoria en una campaña electoral con un acuerdo con el fondo y el tema tarifario. Pero vamos a ver si efectivamente Guzmán tiene margen para avanzar con esto. Vamos a Brasil, porque la información que había, Damián, de Brasil es cada vez peor, ¿no? La idea esta de hasta puede ser un riesgo para la región, no solamente por la cantidad de fallecidos que ya acumula Brasil y demás, que algunos dicen, bueno, ajustarlo por población es un poquito más, nada más que la cantidad de fallecidos de Argentina. Sí, pero el tema es la dinámica. El tema es lo que está pasando hoy, ayer, antes de ayer. Es decir, Brasil ha entrado nuevamente en una dinámica de más de 2.000 fallecidos diarios y de contagios que lo llevan, estaba viendo la estadística, a ser hoy el país el segundo país con mayor contagios en el mundo y creo que el primer país con muertos fallecidos en el mundo. Es decir, ajustado por población en lo que quieras. Brasil tiene el 10% de los fallecidos en el mundo cuando tiene el 3% de la población mundial. Entonces, está en una dinámica muy, pero muy compleja Brasil. Ahí está Eduardo Zinkowski. Gracias por atendernos, Eduardo, como siempre. Bueno, contanos por qué hay tanta preocupación. Ya está, lo que pasó el año pasado pasó, fue dramático, pero el problema de Brasil es hoy, lo que está sucediendo estos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi, a todos. Sí, la realidad de la situación es gravísima. Brasil tiene el 2.7% de la población y el 10% de los muertos, el 27% de los muertos de la última semana. Y la realidad es que no se avisora en el corto plazo un cambio muy rápido. Es más, te diría que las previsiones de los infectologistas son que la próxima, esta semana actual y la próxima serán aún peor. ¿Tá? Todo se explica, uno podría decir que hay tres explicaciones, Maxi. La primera es la famosa P1, la variante de Manaus y la mayor transmisibilidad que ella tiene. La segunda es la variante Bolsonaro, que le podríamos llamar, toda la postura que él tuvo durante todo este tiempo y la que sigue teniendo. Y la tercera es la creciente negligencia y situación negacionista de la población. Vos tenés ayer amplias manifestaciones en varias ciudades del país, cuando estamos en un contexto terrible de pandemia. Te diré un dato, el 25 de los 27 estados de la federación están con el 80% de la capacidad de terapia intensiva ocupada. Y tenés 3 estados con más del 90% de ocupación. Lo cual es una situación terrible. Decime una cosa, Eduardo. El tema de la nueva cepa y demás, ¿creen que es el principal factor de que se haya descontrolado tanto el virus en esta segunda ola? Sí, y la actitud de la gente. Vos pensás que hace un mes hubo carnaval, y carnaval es una institución cultural en el país. Entonces vos tenías en la semana del carnaval el 30% de gente quedándose en tu casa y el 70% de la gente circulando. Entonces la combinación, Maxi, de una cepa mucho más transmisible
y la gente circulando hace que exponencialmente se crezca. ¿Correcto? Te doy un dato de enero. Enero en Brasil hubo 6 millones de pasajeros que viajaron de avión. Vos preguntás, ¿cuántos viajaron el año pasado? En enero del 2020 viajaron 9. O sea, tenés casi el 70% de la gente que volvió a viajar de avión en enero. Bueno, eso era inevitable. Lo que está pasando ahora, Maxi, los infectologistas lo anticipaban hace 2 meses. Y las medidas que está empezando a tomar Brasil ahora tendrían que haber sido tomadas hace 2 meses. En el fondo estamos corriendo atrás del prejuicio. Esa era la última pregunta. Y hay toda una preocupación en la región. Ahí estuve viendo que Perú, Colombia están cerrando fronteras con Brasil. La Argentina no va a cerrar las fronteras. Creo que Paraguay está con esa misma discusión. También Uruguay. La Argentina ha dicho que no va a cerrar las fronteras con Brasil. Siguen, obviamente, todas las actividades comerciales. Pero pidió Alberto Fernández suspender, atención con esto, la reunión, y lo pidió el presidente Fernández, suspender la reunión presencial con la visita de Bolsonaro que se iba a producir el 26 de marzo. Esa visita será finalmente virtual y tiene que ver con esto del riesgo sanitario, ¿no? Pero fue un pedido del presidente Fernández a Cancillería suspender la visita presencial de Bolsonaro. Eduardo, ¿estás viendo ahí que hay los países de la región que de alguna manera están tratando de cerrar un poco las fronteras para acotar el riesgo de Brasil? Claro, Colombia fue el primero que lo hizo, mencionaste lo de Paraguay, Chile está poniendo cada vez más restricciones, se habla también de Uruguay y se habla bastante de Argentina porque evidentemente el tráfico de Argentina y Brasil es muy grande. Acá el tema principal, Max, es cómo se avanza, cómo se frena la cantidad de gente circulando las calles, es el punto 1, y el punto 2, cómo se acelera el ritmo de la vacunación. Porque te diría que sobre todo para los que dominan la economía del país, está muy claro que si no hay una vacunación masiva, la economía no vuelve a funcionar. Esa es la realidad. Y en ese punto te diría, hoy Brasil se calcula que va a crecer entre el 3 y el 3.5. Si vacuna a toda la población hasta diciembre de este año. Ahora hay estudios que dicen si la vacunaría o la vacunase hasta agosto, podría llegar a crecer el 5.5. Entonces, en el fondo hay una carrera enorme por acceder a vacunas y por frenar la cantidad de gente que esté en la calle. Esa es la realidad de la situación. Eso ha aumentado mucho las restricciones a la actividad económica y la circulación de los distintos estados. Correcto, eso cambia estado a estado. Diría, el estado que está liderando hoy el pre-lockdown es San Pablo. Y hoy dijo el gobernador de San Pablo que si las medidas actuales no tienen suceso, no tienen éxito, la va a recrudecer. Porque hoy el lockdown nuestro es a medio camino si comparado con el lockdown de otros países. Desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana hay un montón de actividades esenciales que todavía siguen estando presentes. Hay un montón de gente que circula. Esa es la realidad. Ayer hubo manifestaciones públicas, ¿correcto? Entonces, bueno, eso afecta a la economía y la realidad que, como te decía, si no se vacuna masivamente y la gente no para de circular, la economía no vuelve a crecer y eso afecta bastante a Argentina, porque la realidad, las economías nuestras están muy integradas. Eduardo, gracias. Ahí está una manifestación, estamos viendo una manifestación de ayer. ¿Las manifestaciones por qué son? ¿Por protesta de las restricciones? Las manifestaciones son de seguidores y apoyadores de Bolsonaro, que en la realidad no se sabe por qué. Vos me preguntás, ¿por qué protestan? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es volver a su libertad, en teoría, y protestan contra el lockdown, contra las medidas que cierran un poco la economía. Pero es medio patológico, casi esquizofrénico pensar que en un país que tiene 280.000 muertos, que tiene capacidad hospitalaria casi colapsada, que tiene la cantidad de contagios que tiene Brasil, 66.000 contagiados, si va a ser un promedio de los últimos 7 días, que haya gente que pida que no se restrinja. Casi que podrían pedir, de hecho había las redes sociales, bueno, toda la gente que fue a las manifestaciones tendría que decir, yo no me abro mano, no voy a ir a un hospital, o no me voy a internar, voy a ceder mi lugar a otro, porque en realidad no se entiende qué es lo que pide. Se llegó a pedir la intervención militar, había varios carteles que piden intervención militar. En San Pablo. Sí, en Brasilia y en Río, la mayor fue en Río. Eduardo, gracias, muy amable. Ahí Eduardo Zinkowski, desde San Pablo. Bueno, vamos a hablar del tema Macri, que lanza finalmente su libro y que ya está generando mucha polémica. Y ya vamos a contar el tema precios en supermercados versus supermercados chinos, porque hay diferencias de precios ahora muy notorias. Ahora vamos a contar en favor de quién, de dónde es más barato comprar hoy, a diferencia de lo que era tradicionalmente.
¿Qué está pasando con Macri? Reaparece políticamente con su libro. Sí, la última vez que estuvo en un escenario fue el 7 de diciembre. Va a reaparecer ahora aquí en la ciudad de Buenos Aires con su nuevo libro. En realidad su primer libro, ¿no? Primer tiempo. Nosotros adelantamos la semana pasada un poco los conceptos del libro. Acá tengo algunas frases un poco polémicas que seguramente van a llamar a la discusión. Y después se va a lanzar en distintas provincias. Va a estar en Córdoba, que siempre le fue afín en las elecciones. En Santa Fe va a estar en la ciudad de Rosario y eligió la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, también para presentar este libro. No va a estar Carrió, Maxi, está el mismo expresidente, ¿no? Macri llamando a algunos exfuncionarios de su gobierno como para garantizarse un poco la presencia y que eso signifique cierto respaldo político, porque acá en definitiva este es el preludio de lo que van a hacer luego el armado de las listas, donde Macri querrá meter a diputados del PRO, el radicalismo querrá meter, Carrió querrá meter también. Sí. Es como una especie de armado de poder de Macri. Mirá lo que dijo de Cristina, si querés, muy breve. La expresidenta no está bien, puso textual en el libro, no sé si alguna vez lo estuvo, y después como haciendo referencia a temas de salud mental, esto lo dice el expresidente Macri, ¿no? Como la grieta parece que se va a incrementar. Dice, es una persona que hoy es toda una construcción artificial, hoy real. Ella cree de verdad que se ha convencido de que todos sus problemas con la justicia son productos de decisiones arbitrarias de los jueces y de los medios. Claro, dice Macri que él está convencido que Cristina cree realmente en lo que dice. También manifiesta que nunca movió un dedo, nunca llamó a un juez por una causa de Cristina. Nuevamente Mauricio Macri en esta grieta que parece se va a agudizar entre el expresidente y la expresidenta. Sí. La expresidenta. Los peleas de ex, que no se han resuelto. En definitiva también están peleando... Separados, cada uno por su lado. Sí, el expresidente y la expresidenta. La realidad de lo que se pelea ahora en el corto es quién arma las listas, Maxi. ¿Quién va a poner los diputados nacionales dentro de Juntos por el Cambio y también dentro del gobierno, el Frente de Todos, a ver a quién anota Cristina, a quién anota Alberto y a quién anota Sergio Massa? Bueno, ¿qué pasa con los precios de los supermercados y los precios en los chinos? Y mira, lo que está pasando es que los almacenes y los autoservicios chinos están perdiendo clientes, digamos, día a día. ¿Y esto por qué? Y porque venden más caro que los supermercados de las grandes cadenas. Digamos, fíjate que los autoservicios ¿Estás tirando chinos... en contra de los chinos auspiciados por los supermercados? ¿Cómo estás diciendo esas cosas? No, bueno, estamos contando una realidad, un cambio de hábito. Hemos contado tantas veces y todas las manganitas que hacen los supermercados con los precios, publicidad engañosa, todo tipo de maniobras. Bueno, para decir esto, ¿por qué estás contando esto ahora? Mira, fíjate, las ventas en los autoservicios chinos y almacenes de barrio cayeron sus ventas 13,2%, febrero contra febrero del año pasado. Se incrementó la concentración económica, que es otra cosa de los supermercados. Claro. Porque si no compran acá, se supone que compran en el supermercado. Y claro, ahora vamos a ver qué productos, digamos, está pasando esto, que la gente deja de comprar en los autoservicios y va a comprar en los supermercados. Básicamente productos de canasta básica, pero aquellos alimentos envasados. Y acá viene la cuestión, ¿por qué la gente deja de comprar en los autoservicios chinos y va al supermercado a comprar qué? Y va a comprar fideos, arroz, aceite, paquetes de harina, paquetes de yerba. ¿Por qué? Porque están bajo precios cuidados, precios máximos, tuvieron menor aumento respecto de lo que se consigue en los autoservicios chinos, que ahí no existe ni precios cuidados ni precios máximos. El supermercado chino va al mayorista y le compra el valor que sea, y vuelve al supermercado chino, le pone un margen en la góndola y termina vendiendo más caro justamente que los supermercados, que con precios máximos, precios cuidados, tuvieron por lo menos 15, 20 puntos menos de aumento esos productos en el último año. Fíjate las diferencias de precio. Acá se explica justamente por qué la gente deja de ir al chino. Bueno, porque un cartón de pulpa de tomate de medio kilo en el supermercado
grande se vende a 36 pesos, en el chino 62, 72% de diferencia. El arroz, un paquete de arroz de 1 kilo, doble caloría, estos son datos de la consultora Sentia de Osvaldo del Río. Eso porque están dentro de precios cuidados. Claro, entonces el arroz doble caloría que vale 152 pesos en el supermercado, en el chino está 2,29, 50% de diferencia. Fideos medio kilo, 56 contra 75, 34% de diferencia. Las galletitas de agua, 30% de diferencia. Y hasta en la leche, leche entera, fluida, 1 litro, 24% más caro en el supermercado chino que ¿Por qué no ponen precios cuidados o acuerdo de precios con los supermercados chinos? Y porque los fabricantes, una gran fabricante de alimentos, no le entrega al supermercado chino, no va con el camión y sí va al gran supermercado. Con los mayoristas de... Y claro, va directamente el supermercado chino del almacén. En otra época había acuerdos de precios cuidados también con los superchinos y demás. Hubo acuerdos, pero fíjate que no... Ahora no. Ahora no por esto, porque... Esto está propiciando, obviamente, más concentración económica. Digamos, pues estás beneficiando a los supermercados, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el control de precios, la regulación de precios, termina en esto. Está bien, pero no es que le estás poniendo el tope de precio al supermercado, sino que estás acordando con los fabricantes para que después vendan en el supermercado. Entonces, obviamente el supermercado gana participación de mercado por una política oficial. Y claro, fíjate que la Claro, venta... lo que pregunto es... ya que obviamente dijimos siempre que esto no resuelve la inflación, ni mucho menos, ni nada. Sí genera diferencias de precios relativos importantes entre distintos sectores. ¿Por qué hacen eso, digamos? ¿Por qué el acuerdo lo hacen con los grandes fabricantes y los supermercados? ¿Y por qué no que una cuota de lo que venden los grandes fabricantes vaya a comercio minorista? Y porque debería ir el camión de una gran fabricante a cada supermercado chino a entregar, y eso no pasa. Lo que hace el gran fabricante es entregarle al mayorista le vende al supermercado chino y que le aplica una diferencia, y naturalmente se da esta diferencia de precios que con la inflación que hay, ahí tenés. De todas maneras, siempre explicamos. La diferencia cada vez es mayor. Siempre explicamos. Una cosa es el nivel de precios, que un lugar pueda tener precios más baratos que otro, y otra cosa es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de precios. Si uno mira la inflación, la inflación sube en todos los sectores. Lo que pasa es que los niveles de precios, es lo que estamos contando ahora, tienen que ver en muchos casos con lo que está pasando con precios cuidados y demás. Es cierto que a precios cuidados o a precios máximos le autorizan menores aumentos también de precios. Pero bueno, inflación hay en todos lados. Hay inflación en el supermercado, con los productos que están fuera de precios cuidados o precios máximos, y hay inflación en los chinos, en todos lados. No es que hay inflación, hay aumento de precios en un lado y en otro lado no hay aumento de precios. Vamos a la tanda. ¿Sabías que YPF acompaña a las y los trabajadores de la educación en la vuelta a clases? Claro, porque si sos personal educativo y pagás con la app YPF, accedes a un 15% de descuento en combustibles, servicios de escaneo gratis en boxes o un café con leche y medialuna gratis en las tiendas Full. Me escribe Yolanda Durán de los supermercados chinos, que dice que no es así, Del Río, el de Esencia, Esentia miente. Dice que Esentia esencialmente miente. Dice que no es así los precios de supermercados chinos. Vamos a consultarle mañana. A vos te escriben de la Secretaría de Comercio, ¿qué dicen con el tema? No, que los autoservicios, digamos, más pequeños, el comercio pequeño no quiso sumarse a precios cuidados. Dice, los pequeños comercios nunca presentaron la información para ser parte de precios cuidados. Lo mejor que pueden hacer es brindarle precios cuidados a la gente. Entonces, bueno, hay mucha polémica por este informe que planteó Slotnik. También hubo repercusión por lo que dijo acá el ministro de Seguridad de Chubut, que se había orquestado un atentado contra el presidente ahí en Chubut, como parte de una interna política entre la Cámpora de un lado y el gobierno provincial de Arcioni,
que no le dieron la información y demás, una interna del Frente de Todos, del oficialismo. Y salió a hablar a partir de esas declaraciones, ¿quién? Sí, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, que lo mencionó, de hecho, el ministro de Seguridad de la provincia. Que sería de la Cámpora. Exactamente, que es del mismo, digamos, adversarios internos del gobierno de Arcioni, que ellos en ningún momento supieron cuál iba a ser el recorrido, que de hecho terminaron en ese centro cultural Lago Puelo sin que ellos lo supieran. Iban en la misma combi con el presidente de la Nación y su gabinete. Metamos acá lo de Tibiemos porque que fue tendencia, Tibiemos, ¿no? Porque salieron a criticar duramente a Larreta, a Macri, a Vidal, porque se solidarizaron con el presidente por el scratch, la violencia, las piedras y demás, ¿no? Tenemos ahí los tuits de Macri, de Larreta, de Vidal. Claro, la violencia nunca es el camino, repudio lo sucedido en Chubut durante la visita del presidente, cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo, dijo Macri, y también lo mismo dijeron Larreta y Vidal. Y hubo un hashtag en Twitter y demás, tibiemos, ¿no? La idea de que son muy tibios, que hay que plantarse, la grieta y demás. Bullrich no dijo nada. Patricia Bullrich, que está aprovechando, digamos, que es un poco su rol político y está ganando fuerza dentro de Juntos por el Cambio con esa imagen dura de sin concesiones, de enfrentamiento total con el kirchnerismo, fue ahí a Calafate, digamos, también estuvo en Formosa denunciando al gobierno de Infran, pero una posición mucho más dura dentro de Cambiemos. Claro, y representa a los más ortodoxos, ¿no? El silencio de Bullrich es en sí mismo el título de la noticia y el trend topic de Tibiemos como la crítica desde el mismo corazón de Cambiemos a los que tienden puentes, a los Rodríguez Larreta, a un sector del radicalismo, que tienden puentes con el oficialismo. Ellos están en la guerra, si querés, en la guerra electoral. Y le marcan la cancha, Claro. Y también en la interna. Vamos a ver, pues Bullrich quiere ser candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Por razón, claro. Quiere quedarse con ese capital político. Saben que ponen, qué sé yo, al Oso Yogi de candidato a diputado, Cambiemos en la ciudad y va a ganar la elección. Entonces, el que tenga ese puesto, o es alguien de Larreta, que Larreta controla, o es alguien que va a tener un capital político importante después para el 2023. Sí, ¿no? claro. Entonces, están ahí un forcejeo grande después vamos a contar, entre Larreta de un lado y Bullrich del otro. Aumento de naftas. Mañana, lo habíamos anticipado, hay un aumento de nafta del 7%. Entre 6 y 7% no está definido todavía. Esto significa que en promedio, Ciudad de Buenos Aires, el litro se va a 80 pesos. Está a 75, 75.30 o a 80 pesos. Y la premium 90 pesos, Claro. 90 pesitos creo que YPF y hay otra que está un poquito más cara. Y depende también del lugar. Más barato acá, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más caro en el interior. Pero de acá a 90 días, junio, en vez de 80, 90 pesos el litro de nafta. La super. El otro 18% aumento. Claro. Bueno, en realidad no es otro 18%. En 90 días, incluido este 6-7%, las naftas van a aumentar 18%, incluido este aumento que se aplica a partir de mañana. Está en comunicación Gabriel Bornoroni, que es presidente de la Federación de Expendedores de Combustible. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué este nuevo aumento de la nafta? Creo que es el quinto o el sexto en lo que va del año. Sí, sería el quinto. En realidad, esta actualización viene a suplir el congelamiento que tuvimos durante todo el año pasado. El año pasado los combustibles aumentaron un 20% y ya lo comunicó YPF para que tengamos todos previsibilidad, tanto los estacioneros como también los consumidores. Dio el cronograma de actualización y que va a ser un 15% en 3 meses. Y a eso le sumamos, que es lo más importante de todo esto, en realidad va a haber una inversión de 2.700 millones y va a haber 180 postos nuevos que van a contribuir con gas y petróleo para la Argentina, que es importante para ser autosuficiente. Sí, un segundo con ese tema. Es cierto que las naftas el año pasado tuvieron un congelamiento hasta agosto y entonces en el año aumentaron menos que la inflación en uno de los precios regulados. Hubo 36% de inflación, la nafta aumentó 20%, pero también es cierto que desde agosto la nafta viene aumentando más que la inflación. Sí, si nosotros tomamos el
los aumentos que tuvo el año pasado tuvo un 20% y le sumamos los de este año, todavía no llegamos a la inflación del año pasado. Así que no hemos superado la inflación, tomando la inflación como referente. Y también el otro mito es que si decimos que los combustibles, actualizan los combustibles y repercuten toda la cadena de productos del supermercado o del índice de precio del consumidor, y se desvirtuó cuando nos damos cuenta que el combustible no aumentó y el resto siguió aumentando muy por encima de lo que fue el combustible. De hecho, nosotros hicimos un estudio cuál es la incidencia que tiene el aumento del combustible en los productos de la góndola, y después de un 10% de actualización del precio de los combustibles, la incidencia es de un 0,04. No, bueno, está bien, está bien. Sí, está bien. Bueno, yo creo hay que ver bien el estudio. Me parece que hay un impacto un poquito mayor, pero de todas maneras, desde el principio de año, ¿cuánto con este aumento, cuánto van a ver? No, hasta ahora va a 11,1. Con este aumento. Y es el 11,1, depende si aumenta 6 bueno, o con 7. este aumento, pongamos los combustibles van a haber aumentado hasta mediados de marzo 17% en el año. Y la inflación, incluido marzo, va a estar alrededor del 11%. Es decir, ahora venimos con un ritmo de ajuste de precio de combustible que viene más fuerte que la inflación. Sí, Maxi, efectivamente, tomando este año. Pero si vos tomás el año pasado, seguimos estando muy por debajo de lo que es la inflación, ¿no? Si tomamos este año, sí, pero si lo tomamos en conjunto con el año pasado, no, una parte del año pasado. Le hago una pregunta final, digamos. Obviamente el precio de los combustibles tiene tres componentes principales. Precio, lo que pasa con el dólar, lo que pasa con el barril de petróleo y lo que pasa con los impuestos que tiene el sector, los impuestos internos. Después de estos... claro, y el precio de los biocombustibles, ¿no? Después de estos aumentos, digamos, en 90 días, ¿siguen los aumentos en el año o hay algún compromiso, algún acuerdo para que no haya más aumentos el resto del año? Yo no tengo la palabra oficial, pero por los comentarios, ¿qué es lo que creo que no va a haber aumento en tanto y en cuanto estas variables que acabas de mostrar vos, más de los biocombustibles, se mantengan? Hay que tener en cuenta que el petróleo crudo Brent el año pasado estaba en 40, ahora está en 70, aumentó $30 el barril, y eso tiene una influencia directa en el precio final. Bien, Bordonelli, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles contando este aumento que empieza a regir a partir de las 0 horas de mañana. Claro, empieza YPF y después todas las petroleras. El fin de semana hubo ya colas, ¿viste? En algunas sí, la gente que quiere anticiparse por lo menos. El aumento es importante. Para ahorrar un tanque. Y sí, claro, porque hoy un tanque de combustible está casi en los 4.000 pesos, ¿no? de nafta premium. Vamos a la tanda. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico, por eso este verano cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Chau, volvemos.